Dios les bendiga, gusto de saludarle a esta hora de la tarde ya. Quiero saludar a todos los hermanos que a través de esta plataforma están constantemente escuchando, viendo, analizando nuestros videos que subimos a la red. Gracias al Señor por todo lo que Él nos da, lo que nos concede, porque sin duda alguna todo lo que el Señor nos da siempre va a ser bueno. Bueno, el miércoles pasado estuvimos analizando un poquito el capítulo 1, versículos 9 y 10 del libro de Colosenses. Y ahí hablábamos de una parte que le pusimos por título Conociendo la voluntad, obviamente, del Señor. Hoy día vamos a analizar el versículo 10 del mismo capítulo de Colosenses. Número 1. ¿Por qué debo conocer la voluntad de Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera el texto bíblico que vamos a usar como referencia para irlo desmenuzando y analizando ciertas circunstancias, ciertas cosas que el Señor nos exige a nosotros como cristianos. En realidad a veces nosotros nos conformamos con decir no, que la voluntad del Señor está en la Biblia y la podemos leer, pero eso es en la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Porque aparte de leer la voluntad del Señor, que dice que es nuestra santificación, que andemos en bien, que hagamos todas las cosas como corresponden, eso es en la teoría. Pero en la práctica es otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida. Si nosotros no aplicamos la voluntad de Dios a nuestra vida, sin duda alguna vamos a ser personas que estemos llenos del conocimiento. Pero si ese conocimiento, vuelvo a repetir, no lo aplicamos a nosotros mismos, no vamos a entender el Evangelio. Vamos a vivir encasillados dentro de una denominación, o mejor dicho, dentro de una religión determinada. Pero nunca vamos a llegar a comprender la voluntad de Dios dentro del marco del Evangelio de Jesucristo, que es muy diferente. Por eso la voluntad de Dios no solamente leerla en la Biblia, sino que también tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y al momento de aplicar la voluntad a nosotros, a nuestra vida, tenemos que proceder a dar fruto. ¿Me comprende? Entonces, aquí en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo hace mención de 4 cosas importantes que él le pedía a Dios en oración para los hermanos que estaban en la iglesia de Colosa. Entonces dice así el versículo 10 del capítulo 1: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Mire qué importante. Número 1, el apóstol Pablo le pedía al Señor que estos hermanos en Colosas pudieran andar como es digno del Señor. Número 2, agradarle en todo. Y número 3, llevando fruto en toda buena obra. Y por último, el apóstol le pedía al Señor que estos hermanos pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Eso radica fundamentalmente en que nosotros tenemos que aprender la voluntad de Dios que está reflejado acá en la palabra del Señor. Ahora, vamos a analizar rápidamente el andar como es digno del Señor que el apóstol Pablo le pedía a Dios que sus hermanos en la iglesia de Colosa pudieran aprender o recibir de parte del Señor. ¿Qué significa andar es digno del Señor? Dejemos que la palabra del Señor nos hable. Primero que todo, andar con el Señor significa andar en unidad. En Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 5 dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, uno de los primeros, a ver cómo le pudiéramos llamar, dentro del andar cristiano, una de las aristas importantes, por decírselo así, es mantener o andar en unidad. Y habla acá el apóstol Pablo que tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Y el amor, dice la Biblia, que es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Colosenses. El amor es muy importante. Yo siempre he dicho que, desde mi punto de vista, el amor es la base fundamental donde van a empezar a crecer el fruto del Espíritu, donde yo pueda cimentar mi vida como cristiano. Por eso el apóstol Pablo, cuando enumera los elementos que tiene el fruto del Espíritu, habla, el primero es amor, gozo, paz, ya sabemos todo esto, son como 8, 9 elementos que tiene. Entonces, nos recomienda el apóstol Pablo que estemos en amor, que seamos humildes. Entonces, para poder andar como dignos del Señor, también tenemos que andar en la unidad. No haciendo división ni haciendo grupo, en la unidad, tratando de que todos nos unamos. En amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Dios es el mismo aquí, en Punta Arenas y en Iquique, en la China, en Brasil, en todo lugar. Un bautismo es el mismo. Fuimos bautizados juntamente con Cristo. Ahora, otro elemento importante de andar como es digno del Señor es andar en amor. Dice también el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 12, aquí la palabra del Señor habla sola. Ella habla sola. Y dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Que seamos imitadores de Dios, que aprendamos del Señor. Si no tenemos ese amor fraternal para los hermanos, pidámosles al Señor. El amor no prolifera de la noche a la mañana. Es un trabajar. Hay que abonar el terreno, hay que echarle agüita, regar la plantita del amor. No solamente el amor entre matrimonio, sino que el amor entre los hermanos. A veces, amados hermanos, es difícil soportar o tratar de llevar a los hermanos que tienen un carácter diferente a nosotros. Pero cuando nosotros queremos andar en Cristo, andar digno, andar en honor del Señor, nosotros tenemos que andar en amor. Presentarle al Señor todas nuestras dificultades, nuestros caracteres, nuestras personalidades, cómo son ellos, los demás, cómo somos nosotros, porque a lo mejor a otras personas tampoco nosotros le agradamos. Y ellos también tienen la responsabilidad de tratar de producir, que germine el amor hacia nosotros y nosotros hacia ellos también. Si queremos, amados hermanos, andar como es digno del Señor, con este primer elemento que el apóstol Pablo le pedía a Dios, que los habitantes de Colosa tuvieran, nosotros también tenemos que andar en amor. Lo tercero es andar en luz. Para poder andar como dignos del Señor, amados hermanos, nosotros tenemos que andar en luz. No andar en las tinieblas.
no andar con cosas medias raras, andar en la luz. La Biblia dice que nosotros fuimos transportados de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando nosotros andamos en la luz, no andamos con mentiras, no andamos con cosas escondidas, tenemos comunión el uno para con el otro y comunión con el Señor. Porque en otro tiempo, dice también el libro de los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 8, en otro tiempo, repito, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Yo creo que muchos de nosotros en algún tiempo anduvimos en tinieblas. Muchos de nosotros en algún tiempo nos equivocamos, anduvimos en tinieblas. Pero Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y si queremos andar, amados hermanos, como es digno del Señor, tenemos que andar en luz, no en cosas negativas, sino que siempre buscando las cosas positivas, el lado bueno, no el lado flaco, el lado bueno, el lado amable, no el lado que es desamable, sino un lado optimista, siempre buscando, ¿cierto? Andar en coinonía con los hermanos, en transparencia, con nuestro prójimo, con nuestra familia, y también con nuestros vecinos, para que los demás vean la luz que hay en nosotros, y nosotros podamos irradiar luz hacia los demás, y que los demás puedan decir en sus corazones, vaya, es diferente. ¿Qué le pasó? Era de una manera y ahora de otra manera. Le hizo bien el Evangelio, le hizo bien ir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que andar en luz. Es difícil, no es una cosa fácil, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajar y dura años y lleva horas de estudio. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, sin lugar a duda, yo estoy seguro que nos puede ayudar. Ahora, el último elemento o la última arista de cómo andar dignamente en el Señor, andar como sabios. Si queremos andar como es digno del Señor, nosotros tenemos que andar como sabios. Dice también en el libro de los Efesios, porque este tema lo tomé solamente del capítulo 4 y 5 del libro de los Efesios, donde aquí habla. Y yo le voy a mostrar un poquito el capítulo 4, 5 del libro de los Efesios. En este libro dice, en el capítulo 4, la unidad del Espíritu. Después y todo el capítulo 4. Después del capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Este tema, este sermón lo tomé solamente de estos dos capítulos. Tendría mucho material a través de las hojas de la palabra del Señor, porque la palabra habla sola, pero solamente quise tomar el capítulo 4 del libro de los Efesios y el 5, que habla en sí de la iglesia. Esto es netamente para la iglesia. Decía que tenemos que andar como sabios. Efesios 5, del versículo 15 al 17, y dice, así de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire qué importante. En un comienzo yo decía que es fácil decir que la voluntad de Dios dice aquí, que esto, que es esto otro. Eso es fácil decirlo. Pero eso es la práctica. Pero la teoría es aplicar lo que está escrito de su voluntad a nuestra vida. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado, amados hermanos. Porque eso tiene que germinar, producir en nosotros un crecimiento. Por eso el apóstol acá nos recomienda que miremos con diligencia cómo andamos. No andemos, dice, como necios, sino que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, los tiempos son cortos. Vivimos tiempos de pandemia, tiempos muy complicados, donde las iglesias todavía no se pueden abrir, donde
donde el mundo quiere hacer acallar la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Este tiempo tenemos que aprovecharlo para orar, para leer, para estar a solas con el Señor, para meditar en el Señor. Aprovechar bien el tiempo, no andar como necio, sino que andar sabiamente, leyendo la Biblia, que la palabra del Señor, dice el libro de Colosenses, mora en abundancia, aprender textos bíblicos, aprenderse los salmos, aprenderse una buena parte de la Biblia, si es posible, si es que usted tiene la capacidad, pero la capacidad la da el Señor. Dice el libro de Santiago, aquel que te falta es sabiduría, pídala a Dios. Y sabiduría no solamente conocimiento, también es inteligencia, razonamiento, comprensión, entender la palabra del Señor. Todas esas cosas van ligadas a ser un hombre sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. Nos está pidiendo el apóstol Pablo, sino que seamos entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y no solamente pienso yo que la podamos entender, sino que también comprender, asimilar acá en el corazón. Por eso, siempre yo leo, y me gusta leer, y este versículo bíblico que les voy a leer en esta hora, marcó mucho mi vida hace unos años atrás, que todavía lo leo constantemente. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo acá nos dice, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y acá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol de igual forma nos trata de hacer entender y que comprendamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y acá también en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, dice de la siguiente manera, y ya vamos a ir terminando, con esto estamos ya prácticamente terminando, y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente. O sea, para que nosotros podamos entender y comprender la voluntad del Señor, tiene que haber una metamorfosis acá, para poder comprender, o mejor dicho, para poder andar como es digno del Señor, o para poder andar con honor, dándole honor al Señor, andando en luz, andando en amor, andar como sabios, buscando la unidad. Nosotros tenemos que sufrir acá una metamorfosis. Si usted, amado hermano o amada hermana, no sufre ese cambio de entendimiento, cambio de razonamiento, así como Abigail cuando fue a David, y David le dijo, bendito tu razonamiento. Ese razonamiento, si nosotros no lo tenemos acá en nuestra mente para comprender las cosas espirituales, téngalo por seguro que nos va a costar montones. Nos va a costar montones comprender la voluntad del Señor. Y si nosotros nos llenamos la cabeza con puro conocimiento, sin aplicar ese conocimiento a mi vida, si no aplicamos eso, vamos a ser como gente agnóstica. Entonces, el agnóstico no tiene un punto medio para allá y para acá. El agnóstico dice, no creo y creo. No es un ateo. El agnóstico es la persona que cree y no cree, pero él piensa que él no tiene el entendimiento para comprender las cosas espirituales. No se olvide, tenemos la mentalidad de Cristo. Dios le bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad para tener que seguir analizando este libro de Colosenses, que hoy día vimos el capítulo 1, el versículo 10. Ya la próxima semana o durante el transcurso de esta semana vamos a ver el versículo 11, que dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad.
Que la paz de Dios esté en su corazón. La saludamos. Espero que esto sea de provecho para su alma, así como también ha sido para la mía. Bendiciones. Shalom Adonai.